¿Qué es una katana? Una katana es un tipo de sable de filo único, curvado, tradicionalmente utilizado por los samuráis. Las características son: su tamaño más frecuente ronda el metro de longitud y el kilo de masa. Su hoja curva, a diferencia de las hojas rectas, siempre tiene un corte tangencial a la trayectoria del arma y evita que la katana se quede bloqueada. El origen de la katana japonesa se remonta al siglo V-VII, cuando los chinos de la dinastía Song introdujeron en el país una espada curva llamada el destripador de caballos, nombre dado por ser un arma utilizada en combate contra la caballería pasada para destripar el vientre o atacar los cuartos delanteros del caballo. Esta espada curva, más adelante conocida como sable, simplemente evolucionó hasta la posterior katana japonesa. Actualmente se utiliza un acero de aleación 1050, 1070 o 1095, los cuales son los más parecidos al acero que utilizaban antiguamente los herreros japoneses. El acero que se utilizaba y que se usa actualmente viene en forma de pequeño ladrillo rectangular, que es lo que se convertirá mediante la forja en la hoja de la espada. Este ladrillo se introduce en el horno hasta que alcanza su punto de fusión sin pasarse. Este debe estar suficientemente blando para ser manipulado. Se golpea con un martillo el ladrillo de modo que se hace más fino y alargado. Cuando se ha alcanzado el doble de su longitud original, se realiza una incisión justo en el medio y se dobla sobre sí mismo hasta obtener exactamente el mismo ladrillo original, pero con 2 capas de acero entre sí. Este mismo proceso se repite como mínimo 12 veces, obteniendo un ladrillo de acero de la misma longitud del original, pero con una cantidad de entre 256 y 4096 capas de acero unidas entre sí. Cuantas más veces se doble el acero, mejor es el acero que se obtiene. Las mejores katanas tienen hasta 3000 dobleces. Para crear el filo se utiliza un segundo ladrillo con menor cantidad de doblajes en su proceso, de 4 a 5 veces. De este modo se obtiene un acero más carbonatado que lo hace extremadamente duro, aunque más frágil. El segundo ladrillo se corta en trozos que puedan rodear completamente el primer ladrillo. Se mete el conjunto en el horno y se le golpea sucesivamente hasta llevarlo a la longitud que se desee. La normal es de unos 80 centímetros. Se le da la forma típica de una hoja de katana. Se golpea el rectángulo hasta obtener el grosor del lomo, de aproximadamente unos 0.5 centímetros, y después se golpea la parte del filo hasta hacerlo extremadamente fino, unos cuantos milímetros, de modo que pueda cortar. También se le hace la forma de la punta y la del nakago, que es la parte que se inserta en la empuñadura. Como se requiere un filo extremadamente duro, útil para cortar, y un lomo no duro sino flexible para resistir los golpes que va a recibir, se aplicará un templado diferenciado. Para ello, se cubre el lomo con una cantidad considerable de arcilla y se deja el filo con una mínima cantidad o sin nada de arcilla. Se calienta todo en el horno y luego se templa introduciéndola al agua fría. El lomo, el cual se encuentra con más arcilla, se enfría mucho más lento que el filo, con lo cual conseguimos un temple duro para el filo y otro más blando para el lomo. El filo, que más rápidamente se endureció, estira al lomo, que es más blando, dándole a la hoja por fin su tan característica curvatura. Para terminar, se pule la superficie de la hoja un poco para darle un aspecto completamente liso. Se va pasando la hoja por sucesivas piedras cada vez más finas, de forma muy lenta, más o menos 1 centímetro de la hoja de la espada por hora. Las mejores katanas tardan incluso 1 año para fabricarse. Katana, un icono en la manufactura. La tradicional katana japonesa se caracteriza por sus míticas y sorprendentes leyendas sobre su uso y fabricación. A pesar de tener siglos, aún se sigue comercializando alrededor del mundo. Algo curioso sobre su proceso de fabricación es que es el mismo utilizado para generar el acero de Damasco. La diferencia está en que los herreros japoneses creaban 2 placas de acero, uno con alto contenido de carbono y el otro con bajo contenido, con el fin de poder forjarlas y dejarlas completamente plegadas durante este proceso.
El herrero debía calcular que la parte del filo contuviera un alto contenido de carbono, mientras que la parte interna de la katana contuviera menos carbono. La combinación de ambos carbonos le brindaba filo, resistencia, durabilidad y flexibilidad.